Hola José Luis, muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues bien, como siempre, siempre decimos las mismas cosas, pero es que nos va bien, ¿verdad? O Claro, sea, claro que sí, feliz de hombre. estar aquí contigo un lunes más. Muy ¿De qué bien. vamos a hablar hoy, Jesús? Pues mira, hoy vamos a tratar una película que a mí me sorprendió, esa es la palabra. Ujú. Es una película Cuenta. titulada La vida de Pi. Claro. Esta es una película del año 2012 Ujú. del director Ang Lee, que entre otras películas hizo Brokeback Mountain o Sentido y Sí. Sensibilidad, allá por el año 95. Ujú. Con Emma Thompson y con Hugh Grant, ¿no? Esta película, Me hablaste de esta película hace tiempo, sí. sí, sí, esta película de la vida de Pi, bueno, pues es una narración bastante curiosa, estéticamente es bastante plástica y es muy creativa, ¿no? En cuanto a, es bastante original. Y para mí tiene varios mensajes bastante poderosos, ¿no? En el terreno de la psicología. Ujú. ¿A ti qué te parece la película? Me parece una película extraña, es distinta a, Sí, a las películas de Hollywood, vamos a decir, ¿no? Y sí. es una película que hace pensar, Ujú. efectivamente, desde el punto de vista psicológico, tiene varias lecturas. Sí. Sobre todo es una historia que ya por sí merece la pena eh, ver Ujú. porque, bueno, te hace pensar y como todas Sí. las películas que te hacen pensar, pues ya merecen la pena en sí, ¿no? Y es la historia de la superación para mí de un trauma, ¿no? Ujú. De la adversidad, ¿no? Sí, Entonces tienes ahí a un personaje que tampoco vamos a hacer mucho spoiler, ¿no? Pero que sufre, sí, digamos, la sí, pérdida de su familia, pues el típico, pues como cuando comentamos la película de Náufrago, ¿no? Aquí sí. también hay un naufragio, ¿no? Y también hay Una adversidad adversidad, tremenda, tiene que sobrevivir en una situación de adversidad importante. eso es. Y entonces también es muy onírica porque yo creo que el director le da mucha preponderancia a la imaginación, a la fantasía. Sí. Ujú. Entonces, desde el punto de vista psicológico es rica en el sentido Sí, de que hay un personaje que se llama Richard Parker, que no es ningún hombre, sino que es un tigre de Bengala, ¿no? sí, sí, sí. Y, y entonces a veces no sabes, bueno, convive con él en un bote, ya ves tú, ¿no? Sí, sí, en el bote de Pero salvavidas después en del el bote naufragio, ¿no? salvavidas, y tal, pero bueno, no sabes muy bien si realmente eso es una fantasía más, donde a Claro, lo mejor pudieran ser el tigre, son los propios miedos. Esto me suena mucho aquí a los españoles y los toros, ¿no? Mucha gente sí, te dice en la consulta que sueña con toros, ¿no? ya. Y muchas veces cuando analizas un poco dices, joder, pues es que para mucha gente los toros son los miedos, ¿no? Sí, cierto. Y, Mira, a mí y esto es como muy junguiano, ¿no? Muy sí, sí, sí. psicoanalítico en el sentido de decir las sombras, ¿no? El Ujú. personaje de Richard Parker, o como tú estás diciendo, los toros para algunos españoles, pueden ser esos miedos y las sombras que tienes, ¿no? O sea, Eso esa es. especie de desdoblamiento que se produce en el bote entre el chaval y el tigre, pues no tienes muy Ujú. claro si efectivamente se está produciendo de verdad o no se está produciendo, está solo en su cabeza, ¿no? El Sí, tigre son aquellas emociones, aquellas pasiones que tenemos que poder dominar y que él acaba dominando. ¿Eh? sí, sí. Sorprendentemente, aún así con muchísimo miedo, claro. Sí, hay muchas cosas interesantes, Sí, muchos mecanismos psicológicos involucrados, pues la sí, fantasía, la imaginación, la capacidad que tiene el ser humano de pensar para solventar los sí. problemas, ¿no? Esto queda muy patente en esta película, efectivamente, y sobre todo para mí importantísimo la narrativa de lo que cada uno se cuenta a sí mismo de cómo son las cosas, ¿no? Sí. La realidad que es lo que tú estás viendo, o es como tú te lo estás contando. Bueno, incluso en la propia película hay dos alternativas que al Exacto, final, eso es, sí, sí, digamos, sí. o sea, Sí, que juegan, al final, juegan contigo sí, como en casi todas las películas, pero en esta de una forma especialísima, ¿no? claro, ¿cuál es la historia que tú crees real? Pero tampoco te lo resuelve, ¿no? Claro, Pero en todo caso, sí es una historia, como te digo, para mí ujú, de solventar los problemas, las dificultades, los miedos. es cierto. Eh, entonces, sí, sí, te hace pensar, ¿no? Y siempre ves como hay como una necesidad de conexión por encima de todo Ujú, del ser humano.
cuando sí, está en soledad, incluso con la situación más hostil que puede ser un tigre de Bengala, quieres sí, empatizar, ¿no? O sí, sea, sí, cierto. incluso con tus propios miedos tienes una necesidad de comunicación pues precisamente por la soledad. Entonces, claro, cuando el director te lleva a una situación extrema, pues claro, Sí, las situaciones y los pensamientos son extremos. Y yo creo que de vez en cuando nos aproximemos a situaciones que normalmente no son, pero ya. pudieran llegar a ser, nos Ujú. ponen un poco en situación pues es como hacer filosofía, ¿no? Para hacer Sí, buena filosofía tienes que ir a los extremos, ¿no? cierto. Y realmente esto en la aplicación a la vida diaria de muchas personas que nos pueden estar Ujú. viendo o escuchando, nos deja varias lecciones, ¿no? Y sobre todo para mí es lo importante que es el creer en uno mismo, la fe, ¿no? La fe en uno mismo. La fe está muy Y, presente en la película, sí. Y exacto, sí, es es una una película película muy donde... espiritual, es una película eh, de India, que siempre las películas tienen cierta aura espiritual, ¿no? O mística. sí. Pero yo en este momento, además, creo que la fe también está hablando de una fe, porque se tratan muchas religiones también dentro de esta película, pero la fe me refiero a la fe en uno mismo, ¿no? Lo Sí. importante es que es tener fe en uno mismo y cómo esto muchas veces nos puede sacar de atolladeros y de problemas. Y que, como tú has dicho antes, esta película es una gran lección de la resolución, la capacidad de resolver problemas que todos tenemos. Ujú. De cuando nos enfrentamos a un problema, eh, eh, una vez que lo tenemos bien determinado, sabemos que tenemos esa capacidad. Tenemos que tener fe en que ese problema lo podemos resolver. No hay problema irresoluble, ¿no? Y esto, pues, en Sí. tu vida diaria, pues, te puede llegar a ayudar, ¿no? Para mí esta es la gran lección, esta y la de la percepción de la realidad que cada uno tiene, ¿no? Que queda aquí contrastado la percepción de la realidad según la narrativa que cada uno se cuente. Yo soy el que me cuento y me construyo mi propia vida, mi propia realidad. Yo soy el que cuando me levanto un lunes por la mañana puedo estar pensando que tengo que ir a trabajar, que voy a pillar atasco y que además tengo que echar Ujú. gasolina al coche y voy a llegar tarde, entonces Pepito, el de al lado, me va a mirar mal, etcétera, etcétera. Puedo pensar esto o puedo Sí. contarme que es un lunes, pero que voy a hacer esta actividad o esta otra, o que el martes voy a tener este otro proyecto, bueno, de una forma Ujú. un poco más positiva, iba a decir realista, ¿no? Pero la realidad son las dos cosas, ¿no? Pero lo que tú No, te es que cuentes para es lo mí, realmente importante. sí, para mí, digamos, las dos vertientes están presentes en la película. La Claro. vertiente que acabas de comentar tú, Sí, más del pensamiento propio, pero sí, también a mí me gusta mucho pues, acercarme al pragmatismo de cómo las personas sí. enfrentan situaciones que yo pueda ver con los ojos, ¿no? Ya, Y también hay, dentro de todo este mundo onírico y de fantasía un sí. poco, pero bueno, Ujú. yo también me fijo en cómo el tío resuelve a lo mejor la aproximación al tigre o intentar Sí, sí, domarle. sí. O sea, Sí, son sí. cómo desarrolla habilidades prácticas Ujú. para sobrevivir dentro de que yo supongo, yo no me he visto ni En esa espero ni me situación, veré pero nunca bueno. en esa situación, será pero bueno, las cosas que hay donde él aparente afrontamiento, pues Sí. Pero bueno, también a me ver, fijo es en una ello. película que como casi todas, pero está más muy simbólica, ¿no? Sí. Es obvio que si Lo mejor de tú y la yo nos película vemos en un tigre, es si el tú y yo nos simbolismo. vemos ese simbolismo, si tú y yo nos Sí, vemos no, delante de un tigre de Bengala, obviamente vamos a durar muy poco porque el tigre nos sí. va a acabar con nosotros físicamente, pero claro, este es muy simbólico, ¿no? Este tigre de Bengala es el tigre que todos tenemos dentro, que algunos lo llevamos oculto, algunos no queremos ni verlo, pero está ahí. Eso es. A mí Sí, esto, esas escenas en las que él en el barco, en el bote, está tratando de dominarle, que en la que sí, yo creo que está sí, muy bien hecha, esas escenas en las que él, desde el miedo, desde el pánico, trata de dominar a su propio pánico, ¿no? eso es. Es Sí, tremendamente sí, y yo, ilustrativo. si tuviéramos que quedarnos con algo, sería yo creo que eso, Sí, ¿no? Y también en general el afrontar la adversidad, ¿no? exacto, eso es. La resiliencia, que a ti te gusta La mucho. resiliencia famosa ya ha salido como sale siempre. Qué importante es la Sí. resiliencia en psicología y Yo en le la llamo vida. más el aguante, ¿no? Porque a mí las Sí. palabras modernas me rechinan un poco los dientes, pero Bueno, bueno. ya, pero hay que modernizarse, José Luis, que no podemos estar en el pasado. Estamos en el siglo XXI y además está bien entradito ya. Bien, bien, ya muy entrados. Así que nada, hay que hacerse con ello. Pues, Muy pues bien. nada, invitar aquí a la gente a que la vea
se va a Exacto, entretener sí, sí, exacto. y le va a hacer pensar un ratillo. Muy Y con bien, eso yo creo que ya está bien aprovechado el tiempo. pues nos vemos entonces en próximas ediciones de Mejora tu mente. Mente, ¿no? En psicología en el cine, ¿no? Eso es. Muy bien, Hasta la próxima. que tengáis buen día, Jesús. Adiós. Hasta luego ya a todos. Hasta luego.